Buenos días. La lectura de esta mañana está en Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro del lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando redes. Jesús los llamó, dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Bendito sea Dios. Buenos días, bienvenidos a todos. Bienvenidos a aquellos que nos están siguiendo por el live stream. Jesus said, I have come that you may have life. Jesús dijo: he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. When we come together, sometimes Cuando estamos it's easy for juntos, us a to lose sight veces of why do we gather like this? se nos olvida por qué estamos juntos, por qué nos Sing these reunimos, songs, por qué look cantamos, into the Word of God, por qué listen to teaching, estamos estudiando la palabra de meditate on it, Dios, por qué talk with meditamos one en another, ella, por pray qué with one another hablamos about the things of the Lord. unos We do it because we recognize the truth of con what otros, Jesus said. pero It is lo que in sí es que Him estamos we have life and we have it more abundantly. reconociendo We come together que with the recognition estamos that- aquí that we are porque el receiving Señor from Christ, quiere que receiving from the recibamos fellowship de with Él, other recibamos believers, those de la things that comunión con lead otros to creyentes, fulfillment in life, those things estas that cosas lead que to son those truths that lead to verdades y que experiencing what God intends nos ayudan a life to be. experimentar esta vida en abundancia. Nosotros experimentamos esta vida en abundancia cuando estamos llenos de Jesucristo mismo. Experimentamos la vida de Cristo los unos con los otros y nosotros recordamos que Cristo hace la diferencia. En este mundo tendremos problemas, pero Cristo ha vencido al mundo. Y así que esta mañana vamos a estudiar las Escrituras, pero antes de eso vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por las verdades gloriosas de las cuales hemos estado cantando. Gracias por lo que tú has hecho a nuestro favor. Señor, tú pagaste por nosotros y, Señor, esta deuda ha sido pagada, perdonada y ahora somos perdonados. Señor, te debemos todo y a pesar de ello tú no demandas nada de nosotros, sino que nos deleitemos en ti, descansemos en ti, en la obra redentora que has hecho. Padre, esta mañana te pido que mueva nuestros corazones, Señor, y que abras nuestros ojos para ver tu bondad. Señor, ayúdanos a ver que tus caminos son los caminos de vida. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y Señor, nosotros estamos en lo correcto cuando declaramos tu grandeza. Señor, yo te pido que el Espíritu Santo obre en nosotros para que hagas lo que tú quieras hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver este pasaje de Mateo capítulo 4,
verses 12 to versos 12 22. al 22. And in Y John's en Gospel, el Evangelio de Juan, chapter 20, verse capítulo 30, 20, verso the Bible 30, says that la Biblia truly dice Jesus que did many other Jesús hizo signs muchas in the cosas presence of the disciples. en la This is a presencia de los summary discípulos. of what is recorded in John's Gospel, Y that que Jesus hay did many muchas other cosas que signs which are not tal vez written no in this están book, aquí en el but these libro are de written Juan, that pero you may believe lo que está escrito that Jesus fue is the Christ, así the Son para of que God, nosotros and that believing conociéramos you al may have Señor, life in his name. para So que what is conociéramos recorded su is in nombre. here is Así to que lo stir que faith está in our aquí es hearts. para And que tengamos fe en in nuestros believing, corazones, we have es life, para and we have que that life abundant. tengamos esa vida y esa vida en Each abundancia. of the four Gospels records Cada uno only a de los portion 4 of what evangelios Jesus did. registra You combine all algo four de of lo them, que you still have only a Jesucristo portion hizo. of what Jesus did and Solamente what una Jesus said. porción de lo que Now, when Jesús we look at Matthew hizo. chapter 4, Si vamos I'll give you a an Mateo example. capítulo 4, Between les voy a Matthew 4, dejar verse un 11, ejemplo entre el and verse verso 12. 11 y el 12. In that space, En ese espacio entre estas dos, el final del 4:11 y el principio del 4:12, pasó casi un año de ministerio y actividad acerca de lo cual Mateo no habla nada. Leemos algo en el Evangelio de Juan. Fíjense lo que dice Juan 1 del 35 al 51. Aprendemos aquí que Jesús reclutó 5 jóvenes. Todavía no tenía los 12, pero ya tenía 5, incluyendo Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Y no nos dice el nombre del quinto, pero pensamos que Juan es el quinto porque Juan es el discípulo que está escribiendo lo que sucedió en este primer año. Jesús tomó estos cinco jóvenes y fueron a una boda en Canaán, donde hizo su primer milagro de convertir el agua en vino. Después fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Después entraron al templo, descubrieron que habían aquí descubrimos que ellos habían entrado allí al templo, el cual lo habían convertido en un mercado. También, durante esa Pascua, Jesús hizo muchos milagros y también durante ese primer año Jesús se encontró con este fariseo llamado Nicodemo y le explicó que necesitaba creer en el Hijo de Dios y ser nacido de nuevo. Eso lo vemos en Juan capítulo 6 del 1 al 21. De ahí el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús pasó tiempo allí en esos lugares bautizando y enseñando a aquellos que le seguían hasta que estos 5 discípulos fueron bautizados y más gente, y ellos estuvieron bautizando todavía más gente de la que Juan el Bautista bautizó. Y esto fue más o menos en el tiempo que Juan el Bautista estuvo ministrando y luego fue arrestado por Herodes. Después, en el verso 12 vemos que Jesús escuchó que Juan había sido puesto en prisión y se fue a Galilea. Ahora vamos aquí. Vamos a ver los eventos que sucedieron. El Señor escuchó que Juan había sido arrestado y entonces se fue a Galilea. Herodes era un líder político que tenía autoridad sobre Galilea. Galilea era el centro
And so Jesus, who had been de, ministering in de Judea, este, when he heard of de, John's de este lugar donde él imprisonment, tenía rather than autoridad. lying low or going into hiding or seclusion or heading the other way, he headed straight Entonces, into Herod's cuando region el of Señor Galilee, escuchó que and Juan that fue is where apresado, his ministry en lugar became de very mantenerse public. He'd been out callado in the y wilderness, agachar he'd la been cabeza, ministering to people el that came Señor to him more se on an va individual rumbo a basis, Galilea y but at entonces this point, his empieza ministry goes a public. hacer más público su And he ministerio takes it right to the doorstep of y se lo Herod. lleva a Based hasta on las what we puertas de read in Herodes. John, Basado en lo que leemos en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesus Jesús had a quiet ministry for that first tuvo un year. ministerio And now what we see in muy, Matthew is eh, the transitions into pues muy a very callado. public ministry. muy, Jesus never attacked or muy confronted privado. Herod, though, when he came Él into nunca his region. But he eh, reached out to those confrontó who were under the oppression a, of Herod's a Herodes jurisdiction. ni nada por el estilo, Let us today sino que alcanzó not a shrink aquellos back from que estaban proclaiming the word of oprimidos por God. Herodes. Let's not shrink back out of fear of the Sin opposition. embargo, As our el nation grows Señor increasingly nunca se oppressive atemorizó and de opposed Herodes. to the Christian Nosotros faith, nunca let debemos us de trust in atemorizarnos the Holy de Spirit proclamar to la give us palabra the de Dios boldness to y reach out with the word of temiendo God la to oposición del those enemigo. who Nosotros tenemos are que most llevar oppressed. la palabra a aquellos que In están Matthew chapter 4 oprimidos. verse En Mateo 13, capítulo it 4, continues, verso "And 13, leaving Nazareth, continúa Jesus diciendo, y dejando had first of all returned Nazaret, to Nazareth, his hometown. que era But, su pueblo they tried natal. to kill him there, so he left Nazareth, and he came Él- and dwelt in Capernaum. Now, Nazareth Ahí lo habían was in the amenazado en area su of ciudad, Galilee. en su pueblo natal, So was Nazaret. Capernaum. Lo habían Capernaum was a tratado de little farther matar away, allí. along the shore Entonces, of Galilee, dice el verso 13, which is a small que city se, by the sea se retiró in the de Nazaret y regions se of estableció en Zebulun Capernaum, and Naphtali. ciudad Now, marítima, Zebulun en and la Naphtali región were two of the de tribes, Zabulón two of the y 12 Neftalí. tribes of Israel. Esta es una región And de estas dos Their tribus their de inheritance Israel. was located Su along herencia the Sea of estaba Galilee. localizada en esta And región Jesus' de decision to Galilea. focus his ministry on Y la this decisión de area Jesús de of enfocar su Galilee ministerio en reflects esta the área heart of God, refleja el who corazón has de always Dios been que for the siempre salvation of all people, of all nations. trata de salvar a la Though gente de Matthew's todas las gospel is naciones. the most A Jewish pesar of the de que el Gospels, and Evangelio de he Mateo es el más emphasizes, judío de todos los Jesus evangelios as y que Messiah, enfatiza as the King of mostrar a Israel, the Jesús Holy como el Spirit Mesías, never wants el us Rey to de forget Israel. that El Jesus has Espíritu come Santo as nunca Savior quiere of que the nosotros whole world. olvidemos He que didn't Jesús ha come venido just for the como Jews, Salvador he del came for the mundo. whole world. Él And vino though para Matthew's todo el emphasis mundo. is very A much pesar on the de que Jewishness of Jesus coming as the Messiah, Mateo se he wants enfoca us to más see that Jesus came for the world. a mostrar a Jesús como Judea el Mesías, and Jerusalem were mountainous. no debemos olvidar que el areas, they Señor were Jesús viene a isolated, salvar a todos. but major Judea y Jerusalén international travel eran routes passed through Galilee. lugares Galilee was montañosas very international. y también There was a aisladas. saying, Judea is on the way to Pero nowhere. también tenemos que But recordar Galilee que is on the road to las everywhere. rutas internacionales that was grandes common in that pasaban a day. través de Galilea. And so Jesus went to Galilee, which had roads going Así que everywhere. And though he was offering había the un dicho en kingdom aquellos to the tiempos que Jewish decía que people, Judea Jesus was está, preparing the way en for ca- the spread of está the de gospel camino a to the ningún whole lugar, world. pero Galilea está de So camino let me a draw your todos attention lados. to how the book of Así que Matthew ends. quiero Turn to llamar the very su last chapter of atención Matthew. al último capítulo de Mateo, chapter 28. Mateo capítulo 28, verso 16. Verse 16. Matthew 28, verse 16. Then the 11 Pero los 11 disciples went discípulos se away fueron a into Galilea, Galilee, al monte to que the Jesús les mountain había which Jesus señalado. had appointed for them. So this is at the Así end of que, his ministry. We're looking to the Al end final of de the su book ministerio, of this gospel. en este Jesus has them evangelio, gather in Galilee. Jesús les dice And verse que se 18, reúnan en "And Jesus Galilea. came and spoke to them, saying, Jesús all authority has been given Se las to me in acercó y les heaven dijo, and verso on 18, earth. Go toda autoridad therefore me ha and sido make dada en el cielo y en la disciples tierra, of por all tanto the vayan nations." y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Back in Matthew Padre chapter y del 4, Hijo y the del next Espíritu statement Santo. reveals that Jesus wasn't Este just doing his own thing. He wasn't
Esta última frase revela el corazón de Jesús. Él no estaba haciendo lo que él quería, sino que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para llevar a cabo lo que la profecía había dicho de él tantos años antes. Mateo capítulo 4, verso 14, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en la región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Galilea de los gentiles se refiere a un grupo de pequeñas ciudades, 20 ciudades, que el rey Salomón le había dado al rey de Tiro, que no estaba impresionado por este regalo. Lo podemos ver en Primera de Reyes 9:11. Esta tierra se llamaba tierra de Kabul, que significaba una tierra buena para nada. En los días de Jesús, esta pequeña área de Galilea había crecido y estaba densamente poblada por más de 200 pequeñas ciudades y pueblitos. Era un área pequeña, pero estaba densamente poblada. En la historia de Israel, esta región de Galilea, la región de Zabulón y Neftalí, se había rebelado cronológicamente y había sido infiel al Señor. Una y otra vez, Dios había permitido que los asirios los derrotaran y los deportaran de esta región. Y así que esta región estaba predominantemente poblada por gentiles paganos y mezcla de paganos con gentiles. Habían muchas mezclas y había una minoría de judíos. Y esta es la región donde Jesucristo pasó la mayor parte de su ministerio, en esta tierra buena para nada, en esta tierra llena de gente de otros lados del Medio Oriente. Era un área muy internacional. Así que vemos lo que el Señor estaba haciendo, dónde estaba enfocando su tiempo. No se escribió mucho de esto, pero fue su primer año de ministerio en el área de Galilea. Y el Señor estaba enfocando su ministerio aquí, en Judea, donde estaban los judíos, en Jerusalén. Es la capital, es donde estaba el templo, donde estaba el trono de David y donde el Señor iba a venir un día a establecer su reino. Es como cuando vinieron los magos de Oriente a ofrecer los regalos al recién nacido rey a Jerusalén, porque ellos pensaban que ese era el lugar donde el rey debería de estar. Sin embargo, el Espíritu Santo mueve a Jesús a pasar la mayor parte de su tiempo predicando, enseñando y sanando entre aquellos personas de lo más bajo, de lo más despreciado, en esta región de Kabul, buena para nada. La gente de esta región se describe por el profeta como gente que vivía en la oscuridad, en las sombras de muerte. Pero vino Jesús a ellos y la luz del mundo vino a ellos. Hoy miramos a Cristo y volteamos hacia Él para preguntarle cómo deberemos vivir en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad. Jesús no huyó del peligro, Jesús no evitó la oscuridad ni los tiempos peligrosos. Jesús no huyó del peligro.
sino que el And Señor there vivía en he este let the lugar. light of God's word Y entonces shine dejó que brightly la through luz him. de Cristo, There he la spoke luz del boldly, Señor brillara. not about Y Herod, luego not about habló Herod's evil, con not valor, about the no wickedness of the habló world, but acerca de la about maldad del God's mundo, kingdom. ni de Herodes, And sino we have del to, reino de Dios. in our time, and in the Y en encroaching estos tiempos, darkness that is en estos enveloping tiempos us, cuando we need to hay get tanta over oscuridad being espiritual a shocked nuestro by all the alrededor, darkness around us. We have been no deceived for deberíamos many years into believing estar that we were living in a asustados Christian nation. o God con miedo. is exposing the darkness that has for many El years Señor existed solamente under está the facade exponiendo of morality la oscuridad and que justice. siempre ha existido It is easy for us bajo to una become fachada distracted de and preoccupied, sharing posts diferente, and pero drawing aquí attention to existe. the Y aquí increasing es donde evil estamos viviendo, of en una lies época and deception donde that is all la around maldad us. está aumentando And cada I vez find myself más getting y caught up in this. Just Y looking me for and encuentro a mí finding all the mismo evidence of aquí evil, of wickedness, of viendo lies, todas and esas that mentiras, becomes consuming, todas and it takes estas our cosas del focus. enemigo que nos quiere But robar la we need atención. to Pero remember necesitamos that we are recordar here que in a estamos land aquí of darkness. We have been en placed esta into tierra this de land of oscuridad. darkness as ambassadors Hemos of sido Jesus Christ, and that is puestos to aquí be como our embajadores focus. de That is to Cristo. be Y our ese debe de consuming, ser nuestro enfoque, occupation, nuestra making Jesus ocupación, Christ known. hacer que So we Cristo must sea boldly conocido. bring light Tenemos and que speak truth in a world llevar that is la living verdad in darkness, a un mundo darkness that que is está caused by the viviendo en absence of oscuridad God's truth. y que vive con Let's una not be ausencia de la verdad de distracted by Dios. talking about No the debemos de lies, distraernos con but las let us be mentiras del focused on enemigo, boldly sino que proclaiming the debemos truth. proclamar Not la only verdad del medical Señor. truth, not No only solamente political truth, but especially verdad the truth política, of God's sino word. verdad de Only la that palabra will de save Dios. souls. Only that will Solamente eso dispel the va darkness. a salvarnos. Only that is the hope Solamente for eso our va a nation. disipar las tinieblas. Esa es la Matthew chapter 4, esperanza para verse 17. nuestra nación. Mateo capítulo 4, verso From that 17. time, Jesus began to preach Desde and to entonces Jesús say, comenzó a "Repent, predicar for the kingdom of y heaven decía, is at hand." arrepiéntanse porque So el reino again, de los Jesus cielos se ha didn't acercado. Lie low, he didn't become quiet, but instead Nuevamente, he ramped Jesús it up. He goes no se public mantuvo and callado, he proclaims. no se He amedrentó, no didn't agachó turn a la blind cabeza, eye to the ungodliness of the region, sino but he que called the empezó people to turn a hablar away from the públicamente. ungodliness, to turn away from their sin, to get right Les with empezó a God. hablar a estas He called them personas to repent. para que se arrepintieran de su pecado In Mark chapter 1 y and se verse pusieran a 15, cuentas which is con the Dios. parallel passage to En Marcos Matthew 1:15, chapter que es 4:17, el pasaje paralelo a Jesus Mateo is recorded as 4:17, saying, not Jesús only repent, está but he hablando says, repent and y dice, believe in the no gospel. solo que se arrepientan, sino As que we pointed crean out, en el before, Evangelio, repentance and faith arrepiéntanse are y two crean sides en of el the same Evangelio. coin. So to repent and believe in the Arrepentirse, gospel, el arrepentimiento y la fe son dos is caras de la misma one moneda. combined act that must take place. Arrepentirse, To repent dejar is to let ir, go of and turn away from your old way dejar of living, ir and to esa believe is to vieja turn manera towards de God vivir and embrace him y and tener his ways fe as your own. o creer. So Es let go voltear of hacia the el old Señor and y embrace the abrazarlo new. Let y go abrazar of your sus sin and caminos. embrace God and his ways. Es decir, por un lado, To repent dejas means to ir esa acknowledge that I have manera de sinned vivir, against God. te I have arrepientes, fallen short of God's reconoces standard. que has I pecado have delante de broken his Dios, law. que I has have been quebrantado wrong. su ley, To que has repent hecho lo means to malo. regret that sin, to Eso be significa sorry for having done arrepentirse. it, and to sincerely Arrepentirse del desire to pecado, turn away from my sin, to sentir not continue doing it realmente anymore, y sinceramente and in deseo faith embrace de Jesus abandonar el Christ pecado y as no my continuar Savior. haciéndolo más Embrace God's ways as my ways. y Embrace abrazar God as my al Creator Señor, and the one who abrazar has a designed Él me que to nos live creó in a y God-glorifying vivir way. una vida que glorifique a Dios. So Jesus was announcing Jesús estaba in verse anunciando 17 that the en el kingdom, verso 17 que el the reino de kingdom that Dios, all of the Old Testament has been ese reino describing del que el Antiguo Testamento había estado describiendo, prometiendo y esperando por tanto tiempo, ya estaba listo para establecerse.
Jesucristo había venido a ser el rey de este reino y está ofreciendo este reino a la nación de Israel. Pero la condición es arrepentirse y creer, y entonces iban a ser incluidos en el reino. Aquí les voy a dar algo. Si no han leído el final del Evangelio, déjenme decirles que el pueblo de Israel no recibió a Cristo. Y por eso es que no se pudo establecer el reino de Dios en aquel momento. Sin embargo, el Señor Jesucristo prometió que iba a regresar un día más, una vez más, a reinar sobre nosotros. Todos nosotros, los que nos hemos arrepentido y hemos recibido el mensaje de Jesús, estaremos incluidos en ese reino. Un día vendremos a reinar con Él en ese reino. Pero por ahora, tenemos una misión. Como Cristo dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, nuestra misión es reclutar más ciudadanos para este reino. Mateo 4:18, seguimos leyendo. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Si no has leído el Evangelio de Juan, los primeros capítulos de Juan, esto parece como muy impulsivo, porque este relato no nos da mucha narrativa de lo que está sucediendo. Solamente nos dice que Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Estos dejaron las redes y lo siguieron. Se oye como muy rápido, ¿no? Como quién es este que los llama y dejan todo por él. No. Sin embargo, cuando leemos más a profundidad y vemos el recuento de los otros evangelios, vemos que Jesús era ya bien conocido, ya tenía un año hablando aquí, era conocido entre los pescadores. Y Jesús un día viene, él ya sabía dónde encontrarlos, y ellos lo conocían, y por eso los llama. Ok, muchachos, este es el tiempo, síganme. Aquí dice que el ministerio al que Jesús estaba llamando a Pedro, Andrés y a los demás se compara con el del pescador. Al pescador le gusta pescar en aguas tranquilas. Por ejemplo, en un día tranquilo de verano se puede pescar muy bien, pero los pescadores, por más que les guste pescar en el verano y en aguas tranquilas, ellos tienen que trabajar, ellos viven de eso. Tienen que pescar en días calmados, en días de tormenta, en días malos, en días buenos. Por eso Jesús los está comparando con pescadores. Por ejemplo, un evangelista que está predicando el evangelio a estas personas que están hambrientas del evangelio y ellos lo reciben, pero a veces predica a esas personas que lo rechazan y que lo persiguen. El llamado de un pescador se tiene que llevar a cabo con perseverancia. Es una tarea que se hace todos los días, día tras día, año tras año, echando las redes. A veces atrapa peces, a veces atrapa basura nada más.
and especially in a river. Imagínense en un río, You got something tienes live, allí, and you pull it in and just y weeps. cuando jalas, You can have those kind of nada más disappointments, son fishing for souls, hierbas, fishing for men. algas, But basura. you're going to also have the joy of bringing in the Pero business. ¿saben qué? Both the fisherman Es una tarea and the que se fisher tiene que of hacer. men must expect El disappointment. pescador y el pescador de hombres But as Galatians tienen 6:9 que esperar says, let us not grow weary eh, while doing good. cosas que For in desaniman. due season we shall Gálatas reap if we do 6:9 not lose dice, heart. no se cansen de hacer So el bien, Jesus went porque a on, su tiempo segará called the first two si no brothers, se walks a desalientan. little farther down the shore, Mateo verse 4:21. 21, going on from there, he saw two other brothers. Si un poco más adelante James, Jesús the vio son of otros dos Zebedee, hermanos, and John, his Jacobo y brother, Juan, hijos de Zebedeo, in the boat with quienes Zebedee, estaban en their la barca father, junto a su man- padre y mending the remendaban nets. sus redes. And he called Jesús them. los llamó. Presumably, Jesus Jesús said the tal same vez thing dijo to these two brothers lo when he mismo a called estos them, dos "Follow hermanos me, cuando and I les will dijo, make you fishers síganme of y men." los haré Now, pescadores these de four hombres. men were Estos cuatro fishermen. hombres eran Most pescadores. likely, their fathers had spent Muy their probablemente lives as sus fishermen, padres and también their eran grandfathers pescadores likely also y had tal spent vez their hasta lives sus as fishermen, abuelos maybe for many fueron generations back. pescadores, These tal vez young men muchas had likely generaciones de never pescadores en considered estas that they would ever be familias y doing tal vez anything estos other than jovencitos fishing nunca for habían fish. considerado hacer otra cosa But God had a plan diferente for que their ser lives that was pescadores. very, very different from Pero their Dios own plan. tenía un plan diferente You para may sus be going vidas. about that which Tal vez tú you thought about, piensas seemed destined for you all your life. And the day will come when Jesus Christ que hay may break cosas into para your ti life y and call you entonces to llega el something that you Señor never imagined y te yourself llama doing. a algo que nunca te God was imaginaste. calling them to no longer catch fish, but men. Dios God was está calling these llamando four to be evangelists, a atrapar to rescue men otra and cosa women que no from sea their bondage to peces, sin. que sean hombres. And to follow Dios me está llamándonos a implies ser to evangelistas, join a with rescatar Jesus, hombres to y become a mujeres del disciple, pecado. a long-term follower of a master. Seguirme implica seguir a Jesús, convertirse en discípulo, en un seguidor del Maestro. Cada creyente está llamado a ser seguidor de Jesús, pero no todos nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres. Efesios 4:11 dice que algunos son apóstoles, algunos son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores, otros son maestros, Not all, pero no Not todos. everyone is called No to be an todos están evangelist, llamados para ser but evangelistas, all are called to be pero a todos witness. estamos llamados a Not ser everyone is testigos. called to be a teacher, No todos but all are estamos called to llamados a ser teach. maestros, pero todos Not everyone podemos is called enseñar. To No todos somos llamados to be healed. a Not everyone's ser given sanadores, por ejemplo. No All of todos us tenemos have ese the don de privilege of sanidad, praying for the healing of someone. The difference between a gift pero todos and podemos calling orar and- para que alguien se and the sane. responsibility of every Christian is, if that is your calling and that is your gifting, you're going to find yourself Si tú tienes un very llamado, much un used in don, that particular area and tú vas a find yourself encontrar que quite Dios fruitful in that particular te va a area. usar y te vas a sentir We are all más called to fructífero share en our esa faith. área. But let's be clear, not all of Pero us are called debemos to de be dejar claro que no evangelists, todos tenemos all el of us don will de ser be evangelistas. effective, fruitful soul winners. But we all have been No called to play todos some part in the Great Commission. Somos What has God ganadores called de you to almas, do? pero Dios nos ha Do you llamado realize that a llamar, no soul is going to put their a faith in compartir Jesus Christ nuestra without fe someone con los praying for them? demás. The evangelist can Los share the gospel evangelistas pueden till he's blue in the compartir face, but unless there's someone praying, el that soul is not el going to believe. evangelio, pero Is the prayer warrior interceding for the lost souls a vital part? no of the todos Great tenemos Commission? ese don. Yes, they are. What is your part? ¿Cuál es What tu is your parte? role? ¿Cuál es tu What is rol? your contributing ¿Cuál es function tu that God has blessed you contribución? with, that He has called you to? Dios te ha bendecido It's con a un don question especial that a creates ti. a lot of stress for many Y Christians. esta es una pregunta que crea some of you mucha are presión stressing para over los that right cristianos. now, especially Tal vez younger ones. en este momento, y tal We all vez want to be sobre todo los jóvenes, Involved in a way that no will make a saben difference. cuál es We el want don our que Dios lives les to ha count. dado. And most of us fear the thought of living out Y our muchos de entire nosotros lives tal without vez nos having made a tememos measurable que impact on the world. nunca vamos a want hacer to ningún count. We impacto en want el mundo, To have an important part to play.
porque no tenemos You una don't want parte to be importante. irrelevant. You Somos don't want to be irrelevantes insignificant. y no queremos You ser don't want to insignificantes, no queremos ser finish your life having irrelevantes been en esta vida. ineffective. No You queremos don't ser want your personas lives que to be hemos wasted. desperdiciado And nuestra that's right vida. that you don't want that. No, no queremos But eso. how? Pero How can we entonces, be what God ¿cómo has podemos called us to ser be? aquello How para do lo we que Dios become nos ha what God has llamado? called us to be? How do we ¿Cómo enter into that podemos calling? entrar en ese Have llamado? you worked very hard, very, very hard, trying to learn how to evangelize or learn how to Has counsel, trabajado bien, or bien how duro para to, aprender to teach, a evangelizar or o how to cómo be a missionary, aconsejar or o how cómo to be ser a pastor, pastor or o how to be a misionero good parent, o cómo ser un buen how to be papá o una godly buena spouse? esposa. How can I become what God ¿Cómo me has puedo called me to convertir be? en aquello para Jesus lo que gave us Dios me ha the answer. llamado a hacer? But it's so simple Bueno. that we miss it. Look again at verse 19. Jesús dio la respuesta, pero es tan simple is que tal vez Vital for no la each vemos. one of us to catch Verso this. 19. Jesus said, Jesús dijo, follow me, síganme and I y yo will los haré make you pescadores de hombres. of men. Follow me, Síganme and I will make you. y yo los haré. He is saying, whatever I have called you Él to dice, be, I will cualquier make cosa you para to lo be. que yo te haya Just llamado, follow yo me, te voy a and I hacer. will do it. Yo te voy a transformar en The Lord eso. Yo lo takes voy a upon hacer. himself the El responsibility Señor of toma making sobre us sí into mismo la whatever it responsabilidad is de that he has hacernos, created us de to be, convertirnos whatever it is he has called us to en be, cualquier whatever it cosa is que he has Dios nos gifted ha us to llamado a be. hacer. It's his task to make Es us su to be. obra y esta What is es, our part? ese es su Turn our eyes to trabajo. Jesus. ¿Cuál es Fix entonces our nuestro eyes on trabajo? Bueno, fijar nuestros ojos en Él y seguirlo. This is consistent with 1 Thessalonians chapter 5, verse 24. Y esto es consistente con 1 It says, Tesalonicenses "He who 5:4. calls you is Aquel que los faithful, llama es who fiel also y Él will cumplirá do it." todo esto. He who calls you Él nos ha will do it. llamado, What's Él your lo part? hará. To yield to him. Say yes, ¿Cuál es Lord, nuestra parte? Decir I will. sí, Señor. and trust Aquí him for all estoy, the grace to be able to do confiando what en it is ti, you're yielding confiando en que tú lo vas to. a He's going to hacer. do it. He will Tú lo vas a enable you. hacer, Señor. The Lord takes upon himself the responsibility El of Señor making toma us sobre into sí whatever mismo he wants us to be. La This is also responsabilidad. consistent with John 15, verse 5, where Jesus says, I am the vine, Y esto es consistente you con are Juan the 15, branches. He who 5. abides in Yo me soy la or vid y ustedes remains son in las me, ramas. El and que I in him, permanece en mí, bears como much yo en él, fruit. dará For mucho without fruto. me, you can Separados do de mí nothing. no pueden hacer nada. He produces, we Él bear it. produce y nosotros It hangs damos off our fruto. branches, but it's Nosotros the product extendemos of nuestras the ramas, vine. pero God has no a es plan nuestro to give each trabajo of you producir an el abundant, fruto. fruitful life, and he will bring it to pass El Señor if you es just el que lo fix hará your eyes on him. si ponemos But what nuestros ojos happens? en We Él. get preoccupied and distracted with Pero ¿qué trying to pasa? be what Nos God has called us to be preocupamos y and nos trying to make ourselves distraemos become what y he nosotros wants us to be, queremos and hacer we're las running cosas around por, and we're pursuing that, nosotros and in the mismos process, y what have andamos we corriendo de lost aquí para sight allá of? para convertirnos en lo que Dios Jesus. quiere. We've lost that No. vital connection with Entonces him. We're not perdemos abiding with esa him. We're trying to conexión make things happen in our vital con lives. Jesucristo y las cosas no And suceden Jesus entonces en nuestra says, vida. Whoa, Y Jesús dice, Look. espérense, esperen, look at me. mírenme a Now, don't take mí, your eyes off me. no Keep quites your la eyes mirada de fixed on mí, me. mantente And con I'm tus gonna do ojos something. fijos en I'm mí going to work through y you. vas a ver lo que I'm voy a going to hacer. cause you to be Voy a hacer que what sucedan I've las called you cosas. to be. Te voy a And convertir as en lo we que yo follow quieras, Jesus, en lo que yo quiera que tú he seas. will make some to become evangelists. Algunos van a ser He will make some of you evangelistas, to become teachers. algunos van a ser Some of you maestros, to be algunos missionaries. van a ser misioneros, He will make others to be godly political statesmen algunos like van a Daniel. ser Some políticos to como be Daniel, generous supporters algunos of the van a ser needy and ministries. generosos, He will make some of you to be fervent que apoyan a los intercessors who can ministerios, move heaven and earth otros through van a prayer. ser fervientes intercesores en oración. And he called these now four, follow me, and I will make you. And note their response, Y verse Jesús 22 llama a again. estos muchachos y And les dice, immediately síganme, they left y yo the los haré boat pescadores de hombres. and their Y el father. verso 22 dice and que followed him. inmediatamente dejaron el bote
They didn't el hesitate. barco y a su padre They y le didn't siguieron. ask him to give them all the details of this Ellos no mission that dudaron. he was calling them to, all No the details preguntaron that would cuáles be eran los involved so that they could detalles make an del informed trabajo decision. antes de hacer la The decisión. informed decision and all the information that we need to know, brothers and sisters, is that Toda la God has the información que plan, and necesitamos, He's hermanos y called. hermanas, He es knows the que el way. Señor nos ha llamado need to do is y fix que Él my sabe el eyes on Him. camino y que Él sabe todos los And I detalles. can't find Lo a better único option. que nosotros necesitamos saber es What que Él nos ha choices are to llamado. make? What decision, Y what ya. option is there to, there is no better option. No hay otra There's other options for sure. opción mejor. better- Hay otras opciones, pero no hay una opción The mejor call que is not a seguirle al Señor. request. It's a command. Jesus said, El "Follow me." llamado no es He didn't una say, "Would you guys petición. please follow me?" No dijo el Señor, No. hey muchachos, "Follow me." quisieran por favor seguirme. No, Jesus is calling you. este fue una There is orden, only síganme one right y ya. response. Y hay una They left their nets, respuesta they left correcta, their solo boats. In una. other words, they gave up their Ellos careers, dejaron they gave up their sus source of redes, income, sus they left their barcos. father, En meaning otras they left the palabras, ellos security renunciaron a of sus home and carreras, family, a and sus they walked fuentes de away from it ingreso, all to follow Jesus. dejaron a su padre, la Jesus seguridad de doesn't su always hogar, require de su that we familia, leave our career y, and our y family siguieron a in order to Jesús. follow him. Jesús no siempre va a may. requerir And if he que dejes tu does, carrera, we tu would be a familia para disobedient seguirle, fool to not follow. pero tal It vez is sí, his command. y si no And lo there is no hacemos, better way. seríamos The only desobedientes, way to become seríamos muy tontos en and to no fulfill seguirle. what God has called you to be La única is to forma follow de Jesus as his convertirnos en lo que Él disciple, quiera whatever the cost. y de cumplir ese And if you llamado do, al que Dios he will nos ha make you llamado, into what he has es created you to seguir be. a Jesús y ser su Some discípulo. of you are al living costo que very sea. unfruitful, Algunos de ustedes están viviendo una unfulfilled vida lives que because you no have es not been willing to fructífera let porque go no of something dejan important to you in order to follow aquello Jesus. que es importante para ustedes And what was the message that Jesus a came cambio to de preach? Cristo. Repent. Repent. Let go of that. Cristo quiere que nosotros nos Turn to God. arrepintamos y go abandonemos of it esas today. cosas que nos Turn están away from that impidiendo which is holding you seguir a back, Cristo. and in ¿Qué es faith, eso turn to Jesus Christ. que nos impide Follow seguirlo? Renuncia a ello y sigue a Heavenly Cristo. Father, we thank you for your word. Padre Celestial, It is simple. gracias but por it tu is true. palabra. Tu palabra We es thank simple, you, pero es Lord, that this verdadera. isn't just history about what once Señor, happened long ago, Esto no es solo una historia de but lo Lord, que this sucedió is hace mucho guidance tiempo, for what we are going sino through que today and es how la we are to guía respond today. para que nosotros Today, respondamos. we are still living in the shadow of death, living in a land Hoy of en día darkness. estamos viviendo en esta tierra Today we see de evil oscuridad, around us Señor. and wicked Vemos estos leaders. líderes Yet, Lord, malvados, you call Señor, us to follow you. y tú You nos call us to llamas fix our eyes on you, a seguirte, a with the poner assurance nuestros that ojos you will make us en ti, to be Señor, fruitful. You will con make esa us seguridad to be de significant. que podamos ser You will make our lives to be well spent. fructíferos en ti, Señor, You will make una us vida bien to one aprovechada day en ti, hear, "Well done, my good and para que un faithful día servant." podamos You will make escuchar us tus to be palabras, all that bien, you have put in buen our siervo y hearts, a fiel. yearning and a desire to be. Señor, The tú key pones en is nuestro to fix our corazón eyes on you. ese anhelo And Lord, de you call us escuchar to tu be voz. ambassadors of Jesus Christ. Tú nos llamas, Señor, a ser embajadores de We are Cristo. to be bearers of good news. Lord, Nosotros deliver tenemos us que from our llevar estas tendency buenas to be noticias. bearers of bad news. Ayúdanos, Señor, Yes, we a acknowledge abandonar the esta evil around tendencia us. But, de oh llevar Lord, malas those in the noticias. darkness around us don't need to be told how much Señor, darker it is than they realize. Aquellos que viven en las But, Lord, they tinieblas no need to be necesitan told más the way. malas They need to be noticias. Ellos shown that there necesitan is another kingdom that they can be citizens of. entender que hay They don't have otro to reino, continue to be otro citizens reino of the darkness, de but they can be luz, transferred y out of que that ellos kingdom pueden into ser your transferidos Oh Lord, de fill ese our reino hearts de with this good tinieblas news. al reino de Let this tu good luz news be what we admirable, rejoice Señor. in and share Permite que in our ellos homes. puedan And when we hear the regocijarse con bad, and when nosotros. we become aware of the bad, may we follow that up que with, nosotros, "But Señor, isn't it good to know that we are podamos llevar citizens estas of the kingdom of buenas God?" noticias, Lord, Señor, para change que our ellos way of puedan thinking, change our focus. ser ciudadanos de Deliver us, tu Lord, reino. from trying Líbranos, to deliver Señor, ourselves
And de deliver us from trying to llevar make something of ourselves. cosas que But I no pray sean de that our ti, focus Señor. would be Jesus Ayúdanos a llevar el Christ, that enfoque we en would know Jesucristo nothing among the world around us but Jesus and Him crucified, and y what que that solamente means to llevemos a Jesucristo. us. Thank you, Lord, for giving us hope. Señor, Thank you for giving us gracias purpose. por Thank you for darnos giving us esperanza mission. And thank you for y giving por us darnos Jesus a Christ, Jesucristo, who has come that we might que ha have venido life and para have que it tengamos abundantly, vida y and we vida en can have abundancia so in this land of en Kabul, esta tierra good for nothing, buena para nada, darkness, en esta shadowed tierra by de, death, de oscuridad. but there the light shines brightly. Pero en esta tierra Let it shine through us, tú Jesus, puedes we pray. brillar a través de nosotros, In the name Señor. of Jesus we En el ask. nombre de Jesús te lo Amen. pedimos. Amén. Amen.